Bueno, pues si habéis seguido hasta el momento todo lo que hemos hecho, ya tendréis vuestra conexión con la base de datos establecida, todo listo, y vamos a ver cómo hacer nuestros primeros queries por fin. Y para ello, antes que nada, os voy a enseñar los queries que quiero hacer directamente desde el Workbench. Este es uno de los queries que voy a hacer, evidentemente, os voy a enseñar en detalle el código que voy a escribir. Pero bueno, JDBC nos ofrece una API para escribir queries en SQL, ¿vale? Tened en cuenta que siempre vamos a estar usando SQL con JDBC, vamos a escribir consultas tal cual. Luego es cierto que nos va a proporcionar cursores para que podamos navegar por los resultados, pero en principio todas las consultas se las vamos a decir mediante instrucciones SQL, así que rescatad bien ese conocimiento de SQL porque por fin nos va a hacer falta. Vamos a ver en primer lugar cómo podríamos hacer, por ejemplo, para obtener la lista de alumnos. Pues select from alumnos. En un principio, si yo quiero todo, le puedo decir el asterisco, ya sabéis. Y bueno, esto me dirá pues la idea del alumno, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento. Una forma alternativa de hacer esto es decirle, por ejemplo, que me dé algunas columnas en particular. Por ejemplo, alumnos.id de alumno, alumnos.nombre, alumnos.apellidos. Y esto me dirá exclusivamente las tres columnas que yo le pida. Puedo forzarle a que me haga una consulta con parámetros, por ejemplo con where. Te digo where id alumno es igual a 2, para que me dé solamente los resultados del alumno 2. O where alumnos.nombre like Daniel, por ejemplo, para que me diga los resultados de aquellos alumnos que se llamen Daniel. O si en vez de con un like quiero hacerlo con un igual, pues para que me dé aquellos en los que sea exactamente Daniel, ¿vale? No es como si yo le digo like, que le puedo decir, por ejemplo, los que se llamen Dani o Daniel o cosas por el estilo. Pero bueno, podremos hacer joins, evidentemente, de modo que si yo tengo aquí una lista de asignaturas y quiero ver exactamente quién es el profesor que imparte con nombre y apellidos esta asignatura, pues yo puedo hacerlo por medio de un join. Por ejemplo, puedo decirle que me dé el asignaturas, punto id asignatura, asignaturas, nombre, y luego profesores nombre, profesores apellidos, from asignaturas, profesores, para que me lo saque de las dos tablas, where asignaturas.profesor es igual a profesores.id profesor. De este modo ahora se me muestra el nombre de la asignatura, pero además se me muestra el apellido y el nombre del profesor que la imparte. Estos son solo unos ejemplos de las consultas que podemos hacer en SQL y vamos a ver cómo lo podemos hacer en JDBC. Entonces voy a crear un método llamado consulta, pues para tenerlo un poco más limpio. Ya habéis visto que simplemente aquí lo que he hecho es crear métodos que devuelvan, que tienen excepciones y tal, para no tener que tener un try catch por todas partes, simplemente porque el código quede más limpio, ¿vale? No se trata de la mejor forma de hacerlo, ni mucho menos. Y vamos a ver de qué forma podemos hacer una consulta. Una de las formas que tenemos es mediante el método create, a ver si sale, create statement, ¿vale? Que nos devuelve un objeto de tipo statement, que es el que utilizamos para crear sentencias SQL, que luego le mandaremos a la base de datos. Y esto nos devuelve un objeto de tipo statement, por ejemplo con statement lo guardo, directamente sobre el cual podemos hacer pues lo que sea que queramos hacer. Podemos ejecutar una consulta SQL escribiendo su código y esto nos devolverá un objeto de resultSet, que es el que usaremos para recorrer los datos. Podemos, por ejemplo, establecer los sistemas de batch, que son los que veremos más adelante para ejecutar consultas de una forma más rápida. Y más cosas que nos ofrece información acerca de cómo se está llevando a cabo la consulta, por ejemplo. Pero vamos a ver un ejemplo sencillo en el que simplemente hagamos una consulta SQL, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que yo quiero replicar un select from alumnos, tal como este, ¿vale? Pero yo quiero solamente obtener la idea del alumno, el nombre y los apellidos. Pues yo puedo ponerlo así o puedo ponerlo... O sea, en este caso no hace falta poner el prefijo porque se sobreentiende que es de alumnos, porque no hay otra cosa, pero podría poner alumnos.id alumnos si me apetece. Entonces yo voy a directamente copiar esta consulta SQL, porque soy así de vago, sobre mi código Java, de modo que yo tenga un resultSet que va a ser igual a statement.executeQuery. ¿De acuerdo? Esto me va a devolver el set, y el set es el cursor que utilizamos para navegar por los resultados. ¿Qué quiere decir esto de cursor? Ocurre lo siguiente. Cuando yo haga una consulta en JDBC, me va a devolver el resultSet y el resultSet me va a devolver un cursor que va a apuntar a una fila, ¿vale? Como por ejemplo esta. Nosotros a través de una serie de métodos como next, previous, first, last, suponiendo que el cursor se pueda mover, si no simplemente vamos a tener acceso a next,
podremos ir cambiando de fila en fila para ir obteniendo los distintos resultados. Y luego por medio de métodos como por ejemplo getInt o getString o getFloat o lo que sea, pues podemos obtener los distintos valores que haya en nuestro cursor, de modo que yo puedo hacer un resultset.getString nombre y me dirá Elena, o puedo hacer un getString apellidos y me dirá Pérez, pero luego si le hago un next me va a saltar al siguiente elemento de la fila, de modo que al siguiente elemento de la tabla, perdón, de modo que si yo a partir de ahora hago un getString nombre o getString apellidos, pues me va a devolver los datos de David Sánchez. Si yo hago un next me va a devolver los datos de Miguel López, si yo hago un next me va a devolver los datos de Daniel Gómez y si yo hago un next me va a devolver los datos de Ana Martínez. Esto es básicamente lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es replicar esto directamente desde mi aplicación Java, de modo que el comportamiento más habitual es el siguiente. Este resultset es de tipo iterador, de modo que yo puedo aquí hacer simplemente un next, ¿vale? Para poder saltar a los distintos resultados y este método va a devolver falso cuando ya no haya más filas. De modo que yo todo lo que tengo que hacer es repetir esto en cada una de las iteraciones. Y ahora para cada uno puedo obtener los propios datos de mi base de datos de mi cursor, como os he contado. De modo que yo puedo obtener el ID de alumno, el nombre, los apellidos. Pues por ejemplo, para sacar el ID de alumno puedo hacer set.getInt, ¿vale? O puedo hacer getFloat, o puedo hacer getString, o puedo hacer, bueno, os voy a enseñar todos los gets que tenemos porque son unos cuantos. GetString, getByte, getShort, getLong, ¿vale? Cada uno de los tipos de datos de SQL está asociado a un tipo de datos que podemos acceder desde aquí, pero que evidentemente tenemos que convertir de alguna manera. Y yo siempre puedo hacer dos formas de proporcionarle el código que queremos obtener. O bien por medio de un INT, que me dice básicamente qué número de columna quiero sacar, de modo que como veis aquí en el Javadoc, la primera columna va a ser la 1, la segunda la 2, etc, etc. O bien por medio de un INT, o sea, por medio de un string, perdón, en el que yo le diga directamente el nombre de la columna que quiera rescatar, ¿vale? De modo que yo podría hacerlo con strings, porque soy más del strings que de números, es más preciso. Y con esto obtendré el valor y de alumno de este elemento que ahora mismo está siendo apuntado por el cursor de set, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con el nombre. Y lo mismo puedo hacer con los apellidos. Y ahora podría hacer, por ejemplo, un println que diga alumno, nombre, apellidos. Voy a poner también el ID alumno. Y esto será el código que podremos ejecutar y que nos mostrará cómo esto funciona, ¿vale? Una vez que hemos terminado de trabajar con el cursor, esto es importante, como antes, tenemos que cerrarlo, ¿vale? Es conveniente hacerlo porque el gestor de basura, el recolector de basura de Java, perdón, no se va a llevar bien con los elementos de JDBC, como ya os comenté, así que una vez que no necesitemos más este resultset, lo tenemos que cerrar, ¿vale? En un principio el statement también lo tenemos que cerrar. Y con esto ya estaremos listos pues para verlo, ¿vale? Entonces yo ejecuto este código ahora, si soy capaz, claro. Veréis los distintos resultados de cada uno de los elementos que tenemos en nuestra base de datos. Voy a quitar este apellidos porque es molesto, yo creo, ¿no? O sea, con tener aquí un espacio separando el nombre de los apellidos yo creo que es suficiente. Mejor ahí, alumno 1, alumno 2, alumno 3... Es decir, que con statement podemos acceder a nuestra base de datos y ejecutar código SQL,